y empieza como una conversación. Entonces empieza como Dios preguntándoles por qué se escondían. Ellos decían que estaban avergonzados porque estaban desnudos. Y él les pregunta que quién, o sea, que por causa de quién había sucedido todo eso. Entonces la mujer culpa a la serpiente. Entonces Adán tal vez culpa a su esposa. Entonces, pero vemos el proceder o el mover de Dios en misericordia, que aunque sabíamos que iba a venir un juicio sobre la raza humana, sobre Adán, sobre Eva, sobre la serpiente y sobre la creación, porque la creación también fue sometida a juicio por causa del pecado. Vemos que el primer juicio que Dios emite es contra la simiente o contra la serpiente, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Vino primero, digamos que el sermón empezó con un juicio hacia el tentador, hacia el enemigo, hacia el engañador. Y, esa enemistad dice que va a ser por siglos de siglos, hasta que el Señor Jesús se manifieste nuevamente, va a haber esa enemistad. Y entonces el mensaje tal vez que la palabra hoy nos quiere dar es que a veces nosotros no entendemos cuán profundo es el amor de Dios cuando le fallamos. No entendemos cuán misericordioso y grande puede y es el Señor Jesús cuando hay pecado en nosotros. Muchas veces pensamos que la primera manifestación de Dios cuando le fallamos es la de ira, es la de castigo y es la de juicio. No, el primer juicio y el primer ataque que el Señor lanza nunca lo va a lanzar contra nosotros, lo va a lanzar contra nuestro enemigo, lo va a lanzar contra Satanás, porque Él es el que engaña, Él es el que miente, Él es el que tienta, Él es el que, digámoslo así, se disfraza o la misma palabra lo dice, como un ángel de luz y es engañador, así como engañó primeramente a Eva allí. Entonces el juicio primero viene contra Satanás, viene contra la serpiente. La serpiente representaba a Satanás. Entonces viene esa enemistad y esa enemistad se ve reflejada desde ese mismo instante durante toda la Biblia y hasta estos tiempos. Inmediatamente después de esa enemistad, nosotros podemos ver que la Biblia empiezan a suceder hechos. El más cercano es Caín matando a su hermano. Ahí ya empezó, o sea, la enemistad no se detuvo y aún continúa. Entonces, primeramente es ver el amor y la misericordia de Dios ante esa falta que nosotros cometemos, ante ese pecado que nosotros cometemos. Y es ver en este texto al mismo Jesucristo de Nazaret trayendo redención. Una vez más, tal vez nuestros primeros padres no entendían lo que estaba pasando, no entendían por qué Dios hablaba de esa enemistad, que se refería a la simiente de la serpiente, a la simiente de la mujer. Ellos tal vez no lo entendían, pero nosotros en estos días tenemos una gran luz acerca de lo que significa este texto y este pasaje. Yo me imagino de pronto a Adán y a Eva escuchando esta conversación entre Dios y la serpiente, allí esperando el juicio sobre ellos, que pues era inevitable y que iba a venir, pero tal vez el juicio que ellos esperaban inmediato era la muerte. Pero vemos acá una promesa tremenda, porque el Señor, la primera promesa que vemos en un juicio, y esto es lo tremendo, es ver cómo Dios en medio de su juicio, lo primero que envía es una promesa de salvación. O sea, aunque le fallemos, aunque nosotros tal vez nos hemos alejado de Él, aunque conocemos con esa luz que tenemos de la verdad más que de pronto la que tenían nuestros primeros padres, que por nuestro pecado y aún conociéndole el juicio debiera ser la muerte inmediata, a pesar de nuestros pecados, en medio de ese juicio el Señor está prometiendo cuánto nos ama.
está prometiendo que en su Hijo hay perdón, que en su Hijo hay redención. Y Él se estaba manifestando en medio de tal vez 1500 años atrás, no sé cuándo sucedió este pasaje antes del nacimiento de Jesucristo. Él estaba trayendo una promesa a través del juicio. Y es ver cómo Dios a través del juicio trae salvación. Muchas veces, y creo que es el único medio tal vez que Dios utiliza para traer salvación a una vida, es a través del juicio. Es a través de muchas veces de esa dura, ese duro sometimiento al que Él nos tiene que poner por causa de nuestro pecado, pero no es para destrucción, es para bendecirnos, es para santificarnos. Y dice después, y entre su simiente y la simiente suya. Cuando hablamos acá de simiente, estamos hablando de las semillas. Y la semilla de la mujer, estaba hablando en este momento y llevándolo ya al Nuevo Testamento del Señor Jesucristo de Nazaret. Dios le estaba diciendo, vendrá un hijo mío, seré yo mismo a través de mi hijo, el que te aplastará la cabeza. Y la simiente de la serpiente, pues es Satanás. Y esa simiente y esa enemistad, vuelvo y le repito, se ha mantenido durante todos los siglos y hasta el día de hoy. Es natural ver cómo cuando cada uno de nosotros conocimos de Jesús, muchos de los que decían ser nuestros amigos se enemistaron contra nosotros, primero los de nuestra familia. Nos criticaban, se burlaban, pero es normal porque ahí está la enemistad. Usted empezó a ser ese hijo de esa simiente de la mujer, y los que están en el mundo representan la simiente de la serpiente, los que están en el mundo, los que son, como dice la palabra fuertemente, los hijos del diablo. Entonces, esa enemistad va a permanecer para siempre. Esa enemistad va a estar ahí. Más adelante usted va a ver esa enemistad entre David y Saúl. No sé quién más tenga otro ejemplo que me pueda dar de enemistad. Moisés tal vez contra el faraón, ¿cierto? Y vemos que cuando Moisés mismo nace, el diablo, esa simiente de la serpiente, se mete en Faraón, y la orden es matar a todos los niños. Y esa misma simiente de Satanás la vemos enfurecida cuando nace el Señor Jesús. ¿Y cuál fue la orden también? Ir y matar a todos. A veces nosotros como que quisiéramos controlarla, ¿no? A veces que nos desanimamos cuando nos atacan, nos desanimamos cuando nos persiguen, cuando aún incluso siendo cristianos le fallamos a Dios y se nos viene todo el mundo encima, y entramos en enemistad con los que tal vez algún día compartimos, con los que algún día trabajamos. Entonces es ver esa enemistad. Lo anormal en la vida de un cristiano sería no ver confrontación, no vivir enemistades contra los que pertenecen al mundo. Eso sería lo anormal. Tal vez ahí tendríamos que detenernos y decir, oiga, ¿yo a cuál simiente pertenezco realmente? Entonces, ¿a la simiente de la mujer o a la simiente de la serpiente? La simiente significa semilla, ¿no? O más profundamente, la simiente también representa la palabra hebrea que traduce el semen. Eso es lo que significa la simiente. ¿Alguien me había levantado la mano? Perdón. Quería opinar acerca de enemistades. ¿Quién es César? Sí, señor. Necesita. Debería mencionar a los reyes idólatras del reino del norte en Israel contra los reyes piadosos del reino del sur en Judá. Ok, muy bien, sí, perfecto. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo? ¿Nadie más? Bueno, entonces, primero vemos que se creó una enemistad. Lo segundo que podemos contemplar en el texto
y que es una profecía de lo que estábamos leyendo, es el nacimiento de el Señor Jesucristo, el nacimiento de un Salvador. Desde allí el Señor Jehová, el Señor Dios estaba hablando ya del nacimiento, de la simiente de la mujer. Y, y esto le daba una esperanza, yo creo, de vida a Eva y también a Adán. Mientras Dios le hablaba y pronunciaba esto a la serpiente, ellos empezaron tal vez a tener y a creer en una oportunidad de amor y de redención. Vemos desde ese mismo instante el amor de Dios que se manifestó en Jesús, pero allí en el huerto del Edén. Vemos a Dios perdonando, vemos a Dios prometiendo un Salvador, y obviamente a través de quién. Si ellos eran los padres de la raza humana, si ellos eran los primeros de la raza humana, entonces ellos debían y pudieron entender que a través de ellos iba a empezar esa simiente, iba a empezar esa generación. Y vemos que el enemigo quiso detenerla cuando mató a Adán a través de su propio hermano, pero no pudo, porque vinieron más hijos. Y durante todos los siglos el propósito de la simiente de la serpiente es destruir a la simiente de la mujer. A nosotros mismos como cristianos que representamos la simiente de la mujer, el enemigo nos ha lanzado muchos ataques y lo seguirá haciendo hasta la venida del Señor Jesucristo. Esto no se termina hoy, esto no es que pase una tentación, una prueba. Siempre el enemigo, el propósito fundamental desde que conocimos a Cristo es el de destruirnos. Tal vez algo que enseñaba el estudio es que necesitamos entender es con quién nos estamos amistando. Eva alcanzó a entablar una amistad con la serpiente, tuvieron una conversación, en esa conversación hablaron un rato, ella cedió a sus propuestas, Eva cedió a las propuestas, no había nada de malo en esa amistad. Y de igual manera nosotros debemos analizar con quién nos estamos, cuáles son nuestras amistades en este tiempo, cuáles son el tipo de amistades que manejamos. Vuelvo y les digo, las amistades inicialmente como empezó, pareció ser buena y pareció ser santa y pareció ser recta, no había nada de mal, pero, pero debemos cuidar las amistades, no podemos tener amistades con el mundo. Dice la palabra, como parafraseando, el que se considera amigo del mundo o hijo del mundo no puede ser amigo, no puede ser llamado amigo de Dios. Entonces, miremos en qué hemos amistado con el mundo en medio de estos años, en medio de estos tiempos. Miremos qué amistad hemos permitido con el mundo, porque esa amistad es seductora, porque esa amistad muestra que es bueno, porque esa amistad nos muestra y nos dice, no hay nada de malo. Y así lo hizo con Eva, hasta que engañó y desobedeció. Entonces, por esa desobediencia vino un juicio. Pero vuelvo y les explico lo que les quiero dejar. Vino un juicio cargado de amor. Vino una reprensión antecedida por la misericordia, antecedida por el perdón, antecedida por una promesa. Independientemente si hemos fallado conociéndole al Señor y si sabemos que merecemos un juicio, en esta noche entienda que ese juicio no es para destrucción. El juicio o el propósito de Dios como de apretarnos, de reprendernos, está cargado de una promesa de amor, de una promesa de misericordia, de una promesa de bondad. ¿Qué más podemos encontrar dentro en este acto, en este primer evangelio, digamos, en el evangelio del Antiguo Testamento, que es Génesis? Y es una profecía o es un acto profético cuando Dios está hablando y hablaría que Jesús sería herido. Alguien que me lea Isaías 53:5. Isaías 53:5.
Amén. A ver, mi hermano. Isaías 53:5 dice la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Aquí cuando él le dice que le dice a la simiente de la serpiente, tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón. Él estaba diciendo, ese Salvador, ese hijo mío, ese Redentor que yo voy a enviar, va a sufrir, va a tener que pagar el precio más alto y el precio más caro y más doloroso por amor. En ese momento yo creo que le decía a Adán y a Eva. Y es algo que no podemos pasar por alto. O sea, cuando fallamos, cuando pequemos, no se les olvide que hubo un precio muy alto pagado por cada uno de nosotros. Un precio pagado como dice, valga la redundancia, a precio de sangre. Y es el precio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios, allí en el Edén, estaba dándole una promesa de amor tan tremenda a Eva, porque Eva significa la madre de todos los vivientes. Entonces había una luz de esperanza en medio de haberle acabado de fallar a Dios, en medio de haber pecado. Había una luz de esperanza que iba a nacer y a principiar en ella. Entonces ella podía decir, no, Dios no me va a matar hoy, Dios no me va a destruir hoy, porque Él ha prometido que a través de mí vendrá un Salvador que va a acabar con el juicio y la maldición que tal vez yo he desatado por mi desobediencia. Entonces que no se nos olvide eso, que por encima de nuestro pecado y por encima del juicio de Dios hay una redención. Hubo una redención, hubo un precio pagado por usted y por mí por causa de nuestros pecados. Que entienda que el primer juicio, como le explicaba anteriormente, y la primera reprensión va a venir contra aquello que lo atacó, contra aquello que lo alejó de Dios. No va a ser contra su alma ni contra no. Aunque va a haber de pronto que tenemos que presentar el pago por nuestras malas decisiones, tal vez sí, pero vuelvo y les repito, el juicio de Dios siempre va a estar antecedido de amor y de misericordia. Y lo cuarto que dice, y que hablaba allí el Señor Dios en el huerto, decía, Jesús destruirá a Satanás. Y decía, porque él le decía a esa simiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza. Este golpe, al contrario del que le iba a propinar la serpiente a Jesús, que iba a ser un golpe fuerte, no lo pudo destruir. Pero el golpe que Dios le propinó, porque con el mismo calcañar donde la simiente de la serpiente hirió a la simiente de la mujer, con ese mismo talón, con ese mismo calcañar, el Señor Jesús aplastó la serpiente de Satanás, aplastó la cabeza. Ese fue un golpe mortal, ese fue un golpe mortífero, y tal vez aunque él en este momento, vuelvo y repito, el enemigo esté por el mundo, esté suelto, esté andando, esté obrando, nosotros tenemos una victoria asegurada. O sea, la lucha está ganada desde el momento de la cruz del Calvario. Ese fue el golpe total, ese fue el golpe nefasto que Jesús le dio a Satanás, a la simiente de la serpiente, y ya lo estaba allí predicando. En medio de esa promesa y en medio de ese juicio que estaba por venir por causa del pecado, el Señor se estaba antecediendo y estaba diciendo, yo voy a aplastar a la que provocó esta desobediencia. Yo voy a aplastar al que provocó este pecado. Estaba trayendo una promesa de amor y de misericordia maravillosas que nosotros no alcanzamos a comprender y a entender.
pero vuelvo y le repito, hoy nosotros tenemos una mayor luz que de pronto la de Adán y Eva, porque ellos en medio de ese juicio solo esperaban la muerte inmediata. Pero a nosotros la palabra hoy nos tiene que llevar a entender que el juicio de Dios es hermoso y es perfecto para con sus hijos, para con los que se acercan a Él, para con los que le buscan. Porque el hombre normal, el del mundo, él peca y sigue pecando. Un hijo de Dios peca y se arrepiente y busca un cambio, y busca una oportunidad, y busca ser redimido y ser transformado nuevamente. Ese es el propósito del juicio de Dios cuando Él así lo propone. Dice acá el texto: el día vendrá cuando seremos sin mancha y sin arruga, ni cosa parecida, y estaremos delante del trono de Dios sin haber sufrido lesión alguna por la caída y por todas las maquinaciones de Satanás, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:15. Entonces será vuelvo y le repito, es un triunfo y una batalla que tenemos asegurada y que tenemos ganada. Que no lo agobien las enemistades, que no lo agobien las persecuciones, que no lo agobien las culpas, porque está escrito. Hay enemistad, o sea, nosotros no podemos amistar con el mundo, nosotros no podemos hacer alianzas con el mundo, porque siempre va a haber esa enemistad, y esa enemistad que aparentemente ahorita es una amistad, tarde que temprano se va a manifestar como pecado, y ese pecado va a traer un juicio. Entonces, que hoy podamos entender que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, y que Dios está ahí para levantarnos una vez más, para perdonarnos. Lo hizo con sus primeros hijos, lo hizo, porque él no podía pretender que su nombre fuera blasfemado, que todo su diseño, que toda su creación fuera destruida por causa de un pecado, ¿no? Él lo hace por amor a sí mismo, dice su palabra, ni siquiera por amor a nosotros. Él lo hace por amor a sí mismo, Él todo lo hace por amor a sí mismo. Él nos creó a nosotros por amor a sí mismo, la creación la hizo por amor, ni siquiera por amor a nosotros, la hizo por amor a su Hijo y por amor a sí mismo. Y Él se deleita y quiere deleitarse en nosotros. He aprendido que a pesar de nuestras faltas y del pecado y de tanto dolor que hay en el mundo, el Señor se deleita porque Él no cambia. Su esencia es ser feliz, su esencia es el amor. Entonces aprendamos a acercarnos a ese amor, a ese Dios que se deleita, a ese amor que ama, a ese Dios de juicio amoroso, a ese Dios de corrección amorosa. Aprendamos a verlo a Dios como Él es en esa esencia. Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto y te glorifico, Padre. Gracias, Señor, porque no alcanzaba a entender cuánto me amas, Señor. Y tal vez las manifestaciones más grandes de tu amor, Señor, las he visto a través de tu perdón. Me he sentido más amado, Señor, las veces que te he fallado, Señor, y he sentido tu perdón y he sentido tu gracia sobre mí. Gracias por manifestarme, Señor, ese amor, Señor, aun cuando te fallo, aun cuando te falto, aun cuando he pecado tantas veces, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque desde la eternidad, Señor, tu amor prevaleció, tu misericordia y tu promesa prevalecieron, Señor. Por encima de mi pecado, Señor, prevalece tu amor. Por encima de mis debilidades, de mis faltas, de mis defectos, Señor, prevalece tu promesa, esa promesa de redención, esa promesa de misericordia que tú tienes para con todos nosotros, Señor. Hoy oro por cada persona que se conecta en esta noche. Sé que cada uno de nosotros, Señor, te hemos fallado, Señor. Tú nos conoces a todos, Señor.
Tú nos conoces a todos, Señor. Y hoy, Señor, pedimos que sea cubierta nuestra vergüenza, así como fueron cubiertos, Señor, los cuerpos de Adán y Eva, con las pieles de un animal. Allí se habla del primer sacrificio. El Señor sacrificó unos animales para vestir a Adán y a Eva. Y estabas manifestando que vendría tu Hijo por sacrificio nuestro, Señor. Y el sacrificio de Jesús me vistió, Señor. El sacrificio de Jesús quitó mi vergüenza, Señor. El sacrificio de Jesús no me exhibió públicamente. El Señor llevó mis pecados. El Señor puso ropas y me cubrió de todo pecado y tapó mis faltas y mis fallas y me dio ropas limpias, ropas blancas, Señor. Yo te adoro y te bendigo, Señor. Yo te doy gracias por ese amor tan hermoso que tienes conmigo, aún en medio de mis faltas, en medio de mis fallas y de mis errores, Señor. Yo bendigo a cada persona en esta noche, los cubro con tu preciosa sangre, con esta palabra, Señor. Yo pido por aquellos que tal vez se han sentido, Señor, alejados de ti. Han pecado, han fallado, Señor, se han alejado de ti. Hoy creo que esta palabra, Señor, trae, Señor, luz a nuestros corazones, trae esperanza como lo hubo sobre Eva, como lo hubo sobre Adán. Señor, yo sé que cada momento peleas por mí contra mi enemigo, contra ese enemigo oculto, Señor, contra ese enemigo secreto. Aléjame de las amistades con el mundo, Señor. Aléjame, Señor, de lo que me atrae al mundo, Señor, y lo que me aleja de ti. Aléjame de eso, Señor. Señor, Padre amado, quita toda mentira que se ha querido disfrazar de verdad en mi vida. Quita todo engaño, Señor, que ha venido como una falsa, Señor, creencia de que está bien, de que no es malo, de que otros lo hacen. Señor, quita todo eso de mí y pon tu verdad en mi corazón. Pon la verdad, Señor, de Génesis 3:15 en mi corazón. Implanta esa verdad, Señor. Implanta, Señor, esa promesa de vida, esa esperanza de vida, Señor. Y gracias te damos, Señor. Te bendigo, Dios, te alabo, te exalto y te glorifico y te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.